este coloquio internacional al que convocan tanto el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad como el propio CONACYT, llamado Guerras Mediáticas en América Latina, Actores, Intereses y Alternativas. Está ya con nosotros la doctora Marcela Román Valadez, quien es investigadora de este laboratorio interdisciplinario Tlatelolco Lab, y nos da mucho gusto que nos pueda hacer esta invitación en los próximos días 22 y 23 y 24 de noviembre, que se llevará a cabo pues este coloquio tan importante allá en el Auditorio Alfonso Caso de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenos días, doctora Marcela Román Valadez. Muy buenos días a Nancy, Sósimo, a todo tu auditorio. Muchísimas gracias por esta invitación a hablar de este gran coloquio internacional, como bien dijiste, Nancy. Doctora, pues nos adelantaba un poco el doctor Eloy Caló Calafón de qué se tratan estas guerras mediáticas y por qué es importante para las sociedades identificarlas. Si nos pudiera primero hacer digamos, un análisis de qué se trata esto de las guerras mediáticas para después ya entrar propiamente a la invitación al coloquio. Sí, pues agradecer nuevamente este espacio, un espacio que consideramos un medio alternativo para la universidad pública y específicamente para el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, que es un programa de la UNAM, ¿no? Recibimos fondos públicos, el CONACYT es parte también como de plantear ciertas problemáticas, y esta pregunta es muy pertinente, Nancy. ¿Qué hacemos desde la universidad pública hablando de un tema como guerras mediáticas? ¿Por qué lo consideramos de tanta trascendencia? Y efectivamente es un tema que ha atravesado ahora la política, que atraviesa no solo los temas de cultura o no solo los temas de información, sino desde el Tlatelolco Lab lo escuchamos, y desde la universidad creemos, Nancy, que las ideas sostienen proyectos políticos, sostienen proyectos culturales y efectivamente mueven una agenda de poder. Desde este planteamiento más o menos teórico, nosotros nos esforzamos por abrir espacios de investigación que colocan esta multiplicidad de voces críticas que a veces no aparecen justamente en los medios de comunicación masivos. Y nos preguntamos por qué, por ejemplo, ¿no? Esta investigación del Tlatelolco Lab, que revela tantos datos, que tiene tanto alcance en términos de investigación, ¿por qué no llega a ciertos espacios? Y efectivamente ahí es que planteamos un concepto como guerras mediáticas, cuando se establecen ciertos límites a las ideas políticas y parece que la pugna justamente, digamos, en realidad es bastante interesante cómo se vuelve poco horizontal, cómo los medios hegemónicos, a pesar de que cambian ciertas estructuras de poder, logran instaurar ciertas ideas. Todavía no estábamos diciendo quién y cómo, pero creemos justamente que hoy en el mundo y en América Latina hay poderes fácticos, es decir, poderes que no son necesariamente visibles o claros, pero que tienen un poder sobre el territorio, sobre la economía, sobre la política, y esto es muy difícil desentrañarlo porque al final, digamos, son los medios de comunicación encubiertos en la información los que nos van generando pues ciertas perspectivas políticas. Por ahí iría el planteamiento, Nancy. Doctora, buenos días, le saluda Sósimo Camacho. Pues interesante lo que usted nos comenta, interesante el concepto de guerras mediáticas. Tendríamos que reconocer que los medios de comunicación en México y en el mundo, pero particularmente en México, pues han sido una extensión del poder, en su momento del poder económico y del poder político. Es decir, no han sido medios independientes, no han sido medios neutrales, medios comprometidos con la sociedad. El grueso de los medios de comunicación en México siempre estuvieron a la disposición de lo que dictara el poder económico y el poder político en turno. Ahí tenemos cuántos ejemplos de ocultar la realidad, de ocultar lo que pasaba en el 68, de ocultar el 71, de justificar fraudes, de justificar masacres. Es decir, los medios de comunicación pues ya tienen bastante tiempo sirviendo de manera clara a determinados grupos políticos. Hoy que han sido desplazados varios de estos grupos políticos, pues entonces los medios de comunicación que siempre sirvieron a esos intereses están en guerras mediáticas, tanto en México como en otras partes de América Latina, contra
los gobiernos pues llamados progresistas. En ese sentido, ¿qué es lo que ha faltado de estos gobiernos? Porque parece ser que no han tenido mucha claridad sobre cómo enfrentar a estos medios de comunicación que siempre han representado estos intereses oligárquicos. Tenemos algunos ensayos, por ejemplo, en América del Sur, con la creación de medios de comunicación, particularmente Telesur y otros, que buscarían llevar un discurso contrahegemónico, un discurso en contra de estos medios de comunicación, pero por ejemplo en México pues prácticamente no tenemos nada al respecto. Tenemos, gracias al empuje de la sociedad, pues medios de comunicación alternativos, medios de comunicación independientes, pero prácticamente desde el punto de vista del gobierno federal pues tenemos hasta un sistema de radiodifusión y de medios públicos que también incluso está en contra del propio gobierno. ¿Qué es lo que ha faltado precisamente en estos gobiernos? Uy, primero decir que este es el gran debate que nosotros queremos poner justamente en este coloquio. Entonces, antes de responderte, invitarles, que es el objetivo de esta charla, tengo aquí nuestro cartel, a este coloquio, Las guerras mediáticas en América Latina, actores, intereses y alternativas, del 22 al 24 de noviembre, el doctor Alfonso Caso, de Ciudad Universitaria, ahí al ladito de la Torre 2 de Humanidades. Además, es importante volver a la presencialidad y discutir estos temas con los expertos. Y volviendo justamente al contenido de tu pregunta, algo que nosotros reflexionamos todo el tiempo sobre qué son los medios de comunicación, ¿no? Que es un debate hoy tan necesario. Son quienes tienen disponibilidad sobre la estructura, quienes tienen la cámara, quienes tienen el micrófono. Basta solo tener la disponibilidad tecnológica para tener poder. Esta pregunta que se hace al inicio, este planteamiento, ¿los medios son el cuarto poder? Pues sí, o sea, los medios no son una extensión del poder económico, son el cuerpo del poder económico, del poder político. Cuando lo vimos en la marcha pasada, los actores que estaban directamente ahí son los dueños, o sea, los que estaban marchando son, digamos, también los propios dueños de los medios que a su vez reproducen su discurso. Entonces, el medio de comunicación es una disponibilidad técnica sobre dónde colocas la atención y los instrumentos que tienes para ello, ¿no? Dispones de una cámara, de un micrófono, de una estructura que después te permite difundir ese mensaje. Y en esa discusión sobre la disponibilidad estructural, económica, de lo que se requiere para producir un mensaje, digamos que claramente hay una desigualdad entre los grandes medios de comunicación que tienen radio, televisión, periódicos, revistas de entretenimiento, que además son dueños de plataformas de internet, y ese sería el poder mediático. Eso estaría colocado con unas relaciones empresariales, económicas. Hoy son los grandes grupos de poder en México, ¿no? El grupo Televisa, el grupo Salinas, o sea, una consolidación estructural bastante compleja en términos económicos. Y por otro lado, ¿qué tenemos? Bueno, una realidad bastante dura, y no solo en México, sino en América Latina, de medios públicos que fueron vendidos, privatizados o abandonados. No tenemos una capacidad de producción de noticias con agencias nacionales. El alcance muchas veces de la televisión pública es poco, y aunque ha habido, me parece, un intento bastante afortunado de este gobierno, pues de hacer una nueva agenda de medios públicos, me parece que es insuficiente. Y creo que ahí voy a este punto que señalaba Sosimo, cuáles son las experiencias que se tienen que recuperar de América Latina y que también vamos a hablar en este coloquio. Pues efectivamente que ante esta desigualdad, ante los actores hegemónicos que disponen de ese poder y que, digamos, en los procesos electorales, que son ahora lo más sonado, es evidente. Ante eso tendríamos un Estado que se hace responsable de la comunicación con información pública, con sus canales, o los medios alternativos, que serían los medios de la sociedad. Es muy difícil, creo que y el problema que han tenido los gobiernos de izquierda, creo que no han colocado necesariamente el tema de la centralidad, la relación entre estos nuevos estados y la sociedad que ya produce sus medios. Algunas de las experiencias más interesantes creo que están en Argentina y en Bolivia, donde parte de la renovación constitucional con el gobierno de Evo Morales fue
darle un espacio en el espacio de la radio y la televisión a los medios alternativos. Entonces, en la propia Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia se contempló la existencia de medios privados y el derecho a que existan. Es decir, lejos de lo que nos dicen que estas son dictaduras, en realidad son gobiernos que reestructuran, reorganizan el orden mediático, y me parece que, repito, vuelvo al caso de Bolivia, son ejemplos porque lograron decir los medios privados deben tener un espacio, nosotros crearemos un sistema de radios populares, indígenas, originarias, y a su vez consolidaremos los medios alternativos a través de la entrega de cámaras y de micrófonos, cosa que no condicionaba políticamente. Ahora hay un falso debate de decir que cuando el gobierno se hace responsable de algo o cuando el Estado apoya, en este caso a medios alternativos, estaría corrompiendo la voz libre o la libertad de expresión, y creo que ahí está la clave de nuestro debate, reconocer la relación necesaria entre los recursos públicos y la creación de medios alternativos es fundamental. Telesur es un claro ejemplo de ello, no solo porque es una televisión estatal latinoamericana, nacida en Venezuela, pero que logra colocarse, sino porque además logra producir contenidos que pueden ser replicados por otros medios de información. Creo que estamos ante un modelo de comunicación bastante complejo, muy desigual, y los retos políticos en México se comparten bastante con América Latina, Sosimo. Y doctora, también preguntarle, porque bueno, ya lo decía, es el seno del propio poder en los propios medios de comunicación, son prácticamente parte de estos poderes fácticos. ¿Cómo las personas pueden enfrentarse a estas guerras mediáticas? ¿Con qué elementos podemos contar, además de los medios alternativos que por supuesto no alcanzan para enfrentar o confrontar estas narrativas, sino desde el día a día, qué pudiera hacer la gente para tener mejores herramientas y no caer tan fácil en todas estas narrativas, muchas de ellas orquestadas desde la falsedad, algunas otras con medias verdades, tergiversadas por supuesto, pero sobre todo con narrativas que buscan pues tirar prácticamente a estos gobiernos progresistas y quitar la esperanza a las personas de que las cosas pueden estar mejor. ¿Qué diría? Que tenemos la inteligencia, Nancy. Yo creo que el presidente lo dice cada mañana muy bien. Hay una inteligencia popular, profundamente política, que sabe lo que le ha costado a este país transformarse. A mí me parece que hay una suspicacia necesaria que se sabe, ¿no? Aquí lo estamos viendo en el chat, ¿no? En los debates públicos, el público de Contralínea lo sabe, es decir, sabemos que nos han mentido, lo sabíamos. Hoy que tenemos un gobierno distinto, creo que hay que apelar a cuestionarlo todo. Ya lo sabemos, prendemos la radio y no tenemos, ¿qué hacemos? La podemos apagar, ¿no? Pero creo que lo primero es cuestionar todos los discursos, todos, o sea, saber que hay intereses y confiar en nuestra memoria histórica. También el presidente hace algo cada mañanera, que es ir rememorando cómo hoy hay un debate democrático, por ejemplo, en redes sociales, que antes no existía, y que sí posicionan ideas contrarias o contrahegemónicas, perdón. Creo que la inteligencia social, la inteligencia popular, la memoria histórica fortalecen estos otros espacios que podemos tener de debate, como son las redes sociales, y no sé si es lo más adecuado, ¿no? Podríamos tener otro debate acerca de si las redes sociales son suficientemente democráticas o no, pero creo que es la primera herramienta que tenemos un celular que tiene una cámara, tenemos micrófonos. Creo que cualquier espacio concreto donde se activa un micrófono y una cámara que es capaz de cuestionar ese orden dominante en muchos sentidos, en muchos territorios, creo que es un esfuerzo que hoy es necesario en México y que cierro con esto, Nancy. En la marcha, por ejemplo, del domingo veía varias amenazas a los compañeros que iban con su micrófono y su celular registrando el evento.
y me pareció bastante grave, ¿no? Porque en una marcha que defendía la democracia, justamente algunos de los actores directamente afectados eran los medios alternativos, la gente directamente que toma su celular y su micrófono. Creo que eso le diría a la ciudadanía: activemos micrófonos, activemos la crítica y cuestionemos ese orden, apaguemos, yo diría también, esa televisión, esa radio, y pensemos cómo, juntas y juntos, Nancy, cómo hacemos esos otros espacios que hoy necesita un país como el nuestro, ¿no? Así es, doctora. Y una pregunta que surge desde la audiencia de Contralínea, pues nos señalan sobre qué lectura es la que ustedes le dan al hecho de que el presidente de la República o el gobierno actual no haya pues tenido más énfasis en el enriquecimiento de los actuales medios públicos, y que incluso pues dejaran algunos personajes que a todas luces siguen defendiendo los intereses de grupos fácticos, de grupos empresariales o incluso de políticos de los sexenios anteriores. A mí me parece que a veces, con todo el énfasis que se hace desde la presidencia cada mañana en esta guerra mediática, la propia sección de quiénes las mentiras, o sea, sí creo que hay un reconocimiento del problema, pero tal vez no suficiente de la dimensión. Cuando nosotros hablamos de guerras mediáticas, el concepto de guerra es lo central. ¿Qué estamos diciendo? Que hay una construcción para crear un conflicto, que hay intereses que no son claros y que intentan borrar una memoria, borrar un poder. O sea, el concepto de guerra, por eso creo que es fundamental, porque creo que nos permitiría reconocer la complejidad de esto. A mí me parece que a veces el presidente o comunicación social le falta reconocer este concepto de guerra. O sea, estamos en tiempos en los que se tendría que intensificar el debate democrático, y yo creo que faltan los espacios en los que estos medios alternativos, que además son cientos de radios en el país, cientos de televisiones comunitarias, de periódicos pequeños que se imprimen con esfuerzos colectivos de todo tipo. Hay un esfuerzo popular por otros medios, esos van a existir. Como creo que falta, si estamos reconociendo que es un problema de términos que termina en consecuencias económico-políticas, me parece que falta darle la vuelta al problema y poner a la sociedad encima como responsable de hacer una contraguerra, de construir una contrahegemonía, y siento que faltan los canales de diálogo entre los medios públicos y esta sociedad activa en otros medios. Si no reconocemos que necesitamos medios alternativos y populares, como este espacio de Contralínea, que tiene una gran audiencia, estamos en YouTube, pero hay otros espacios que están, las radios, por ejemplo, en Oaxaca, ¿no? Que tienen una presencia súper importante en otros idiomas, y que también es una situación económica, política, cultural, nacional. Creo que si no se consolida una red alternativa, con otras propuestas de producción, con otras propuestas de contenidos, será muy difícil hacer frente a esto que nosotros consideramos un embate, y por supuesto un embate violento de las ideas. Nosotros no mentimos, nosotros no difundimos información falsa, nosotros no generamos ese mercado de las noticias como hacen esos medios hegemónicos. De este lado estaría la ética. Bueno, ¿cómo hacemos redes? Creo, Sosimo, Nancy, que es una tarea, ¿cómo hacemos redes de comunicación verdadera entre las necesidades de una comunicación pública que no está consolidada y las necesidades también de medios ciudadanos? Yo fortalecería esa discusión, y creo que desde el PUET-UNAM lo intentamos hacer todos los días, pero faltarían los esfuerzos de muchas instituciones y por supuesto de los medios públicos, ¿no? Doctora Aye, pues ya la última pregunta, pues justamente tiene que ver con este esfuerzo que están haciendo desde el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, con apoyo del CONACYT, acerca de este coloquio internacional Guerras Mediáticas en América Latina, Actores, Intereses y Alternativas. ¿Por qué no invita a nuestra audiencia a que pues vayan? Como usted decía, hay que retomar las actividades presenciales. Sin embargo, hay también parte de nuestra audiencia que no vive en la Ciudad de México,
algunos de ellos viven incluso en Estados Unidos. Preguntarle también si va a haber transmisión por YouTube, si va a estar esto pues vía streaming, y cómo pueden acercarse a este coloquio, nuestra audiencia, a este coloquio tan importante acerca de estas guerras mediáticas. Pues sí, invitarles a todas, a todos que nos sigan a través de las redes sociales del PUETSUNAM. Se transmitirá en vivo en nuestros canales de YouTube completo los 3 días de actividades del 22 de noviembre al 24 de noviembre, con actividades desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde en Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México. Ahí nos encontraremos y bueno, decirles a todas, a todos que no puedan asistir físicamente, que lo podrán ver, pero a quienes sí puedan asistir, incluso nos han escrito de otras ciudades de la República, pues vengan a este coloquio. De verdad que será un gran encuentro de escucha. Creo que son conversaciones súper urgentes para la universidad y para el país, y bueno, decirles que habrá más de cinco conversatorios, 2 diálogos magistrales y una conferencia magistral en la que estará la periodista Ina Afinogenova, una periodista internacional de bastante importancia, porque justamente su actividad ha sido blanco de todo tipo de guerras mediáticas. Ella es una víctima de esto que hemos hablado a lo largo del programa. Ina estará cerrando este evento el 24 de noviembre, pero iniciamos con un conversatorio entre Carlos Facio y Ricardo Rafael sobre las condiciones de la guerra mediática. Tú misma, Nancy, estarás presente en una mesa que se llama Rompiendo el Cerco Informativo, Periodismo en YouTube, donde estarás tú, Nancy Flores, Álvaro Delgado, Jonathan Pérez y Luisa Cantú. Otra mesa donde estará Julio Hernández Astillero y Carlos Mendoza, director del canal 6 de Julio. Bueno, tenemos de todo. En la página del PUETSUNAM está el programa completo, en nuestras redes ya se está publicando pues toda nuestra información, así que regístrense. El registro está abierto y estará abierto los 3 días también, porque nos interesa pues llenar el auditorio Alfonso Caso, estar presentes en la universidad pública y por supuesto estar presentes en medios, así que no se pierdan nuestras redes, Nancy, ahí estaremos presentes.